Consejos para que los negocios... os voy a dar los consejos para que los negocios no cobren menos por errores en sus pólizas de seguros en caso de siniestro. En 2022 se gestionaron cerca de 460.000 incidentes relacionados con las pólizas de los negocios. Os voy a dar los consejos para que los negocios no cobren menos por errores en sus pólizas de seguro en caso de siniestro. Los pequeños negocios se enfrentan a robos, incendios u otros imprevistos. Según la patronal del seguro, en el último año se abonaron 321 millones de euros en indemnizaciones, pero muchos cobraron de menos por una mala descripción de su establecimiento y otros errores. Si los comercios no siguen estos consejos, el seguro va a pagarles menos en caso de siniestro. Errores o ambigüedades en los datos ocasionan indemnizaciones insuficientes y coberturas o garantías mal contempladas. Protecciones contra robos y otros siniestros, continente y contenido del asegurado, la situación concreta del establecimiento, la propiedad de la tienda y la del edificio, materiales débiles o peligrosos. El año pasado se produjo casi 500.000 de siniestros relacionados con el comercio y la hostelería, daños por agua, daños por robo, daños por fuego. Cuando se echa un vistazo a las cifras de siniestralidad del comercio, queda claro que los desafíos en el mundo de los pequeños negocios no se limitan a la competencia y la estrategia de mercado. Muchos propietarios de comercios y pequeños negocios se enfrentaron el pasado año a una serie de riesgos inesperados, desde robos e incendios hasta daños causados por agua y fenómenos atmosféricos. Situaciones con las que no contaban y que a muchos interrumpió la buena marcha de su actividad comercial. En su último informe anual, la patronal del sector seguros asegura que las compañías gestionaron aproximadamente 465.000 incidentes relacionados con el comercio, lo que se tradujo en un desembolso por daños por un valor cercano a los 321 millones de euros. Los comercios son una parte fundamental del tejido empresarial español y una de las herramientas más importantes para protegerlos y garantizar su viabilidad es el seguro. Para quien a la hora de firmar una póliza es esencial que todos los datos sean claros y estén verificados, la precisión es la información suministrada. No solo garantiza la validez del contrato, sino que también protege al asegurado de posibles inconvenientes futuros. Los errores o ambigüedades en los datos ocasionan indemnizaciones menores para los negocios. Y es que, según comentamos, errores o ambigüedades en los datos pueden dar como resultado primas erróneas, indemnizaciones insuficientes y coberturas o garantías mal contempladas, por lo que siempre es mejor tener en cuenta cualquier detalle, por insignificante que parezca, a la hora de suscribir un seguro para el comercio. Por eso se insiste en la importancia de una revisión meticulosa del contrato y en la necesidad de claridad en cada detalle del documento para asegurar los derechos y responsabilidades de ambas partes, del asegurado y de la asegurada. Por ejemplo, mediante la incorporación de fotografías de ejemplo dentro del condicionado general del seguro multirriesgo para comercios, un modo de mejorar el problema más importante, las inexactitudes en la declaración de protecciones contra robo, una imagen muestra de forma inequívoca los distintos elementos de protección que pueden tener un local o los materiales, etcétera, para ayudar al cliente a identificar que debe incluir en su declaración protecciones contra robos y otros siniestros. Porque habiendo analizado más de 600 expedientes de siniestros, en esto os hablamos con conocimiento de causa sobre los errores más frecuentes a la hora de contratar un seguro para un comercio, empezando por no declarar adecuadamente las mencionadas protecciones contra robos existentes. Es muy importante asegurarse de que las que se han incluido en la póliza corresponden a la realidad. Hoy en día los locales que tienen niveles altos de protección, con cierres metálicos, alarmas, puertas con más de 2 puntos de anclaje al marco, se benefician de descuentos. Cuando sucede un siniestro y no todos los huecos están resguardados o las protecciones no se corresponden con su definición, se aplica la regla de equidad, que se usa cuando existe alguna variación en el local que hubiera hecho pagar más prima de la cobrada. Por ejemplo, declarar en póliza que el local tiene extintores cuando después se verifica que no los tiene tras un incendio. Si la prima cobrada tenía un descuento del 10% por tener extintores, la indemnización se vería reducida también en un 10% porque está de adecuarse a los factores que conforman la tarifa. Continente y contenido del asegurado. El seguro va a pagar menos a los comercios si no siguen estos consejos que os estoy dando. Continente y contenido de lo asegurado. Otro error común está relacionado con las sumas aseguradas correspondientes al edificio denominado continente y al mobiliario, maquinaria y existencias denominados contenido. Los capitales cubiertos por la póliza los establece siempre el asegurado y antes de la firma del contrato que le vincula a la aseguradora debe verificar la exactitud de lo que contrata, que debe ser real. Dado que el sector asegurador es uno de los más regulados, si en caso de siniestro las sumas contratadas son inferiores, se aplica según la regla de infraseguro que se utiliza cuando los capitales declarados en la póliza son inferiores a los identificados en el siniestro.
En este caso, la compañía indemniza en la misma proporción en la que está asegurando. Por ejemplo, si un local declara que tiene 10.000 euros de existencia, si tras un siniestro el perito verifica que hay 20.000 euros, la indemnización se reducirá en el 50%, pues la compañía solo aseguraba la mitad de lo que había realmente en el local. Una de las cuestiones importantes es que no basta solo con declarar correctamente las sumas al inicio de la póliza, sino que al menos en cada vencimiento hay que revisar si ha existido aumento de capitales, por ejemplo, debido a reformas en el local o aumento de volumen de existencias por incremento de negocio. La situación concreta del establecimiento. Un tercer error es no informar adecuadamente de detalles de la ubicación exacta del establecimiento. Un local dentro de un edificio de un centro comercial implica una menor prima, pues se beneficia de las medidas de protección de este. Al contrario que en el caso de estar en un polígono industrial, que implica un recargo, y la inexactitud de este hecho conllevaría también la aplicación de la regla de equidad. La propiedad de la tienda y la del edificio. No confirmar el régimen de propiedad del local es otro error habitual al firmar una póliza. Este dato es importante ya que el hecho de que el local se explote como inquilino o como propietario tiene relación, entre otras, con el alcance de las coberturas del edificio o continente, con el mobiliario, con la responsabilidad civil y, por tanto, con la prima. Una declaración inexacta implica la aplicación de la regla de equidad. Materiales débiles o peligrosos. Y, por último, está el error de no detallar la existencia de materiales combustibles o con otro tipo de peligrosidad o bien de construcción no sólida. Muchos clientes que contratan el seguro para su negocio no revisan bien la información incluida y pasan por alto la existencia de materiales como vigas de madera o paneles sándwich usados en los tejados o cámaras de frío. Asimismo, la existencia de estos materiales débiles en las paredes o en los tejados, como planchas de fibra de vidrio, uralita o chapa metálica simple, implican una prima mayor. ¿Quién recomienda preguntar siempre que sea necesario a cualquier profesional del ramo? Tanto asegurador como asegurado comparten la responsabilidad de verificar lo contratado, y a todas las compañías nos interesa que los contratos sean fácilmente comprensibles para los clientes, que no tienen por qué dominar la terminología aseguradora. El año pasado se produjeron casi 500.000 de siniestros en el comercio y la hostelería. El año pasado se produjo casi 500.000 de siniestros relacionados con el comercio y la hostelería. De acuerdo con datos proporcionados, en esos 465.000 incidentes relacionados con comercios, las más importantes y numerosas se pueden resumir en las tres siguientes. Daños por agua. Los fenómenos atmosféricos son impredecibles y pueden afectar a negocios de cualquier tamaño. Los daños causados por inundaciones, vientos fuertes o granizo provocan pérdidas significativas en términos de inventario, estructuras y equipos. Sin embargo, el daño por agua más significativo en comercios y negocios no son las lluvias torrenciales y las consecuentes inundaciones, sino las simples o goteras. En los comercios y pequeños negocios, la primera causa de intervención aseguradora. Los daños por agua, ya sean las simples goteras o la lluvia, viento, granizo o nieve, fueron la causa que se atendieron el pasado año, con 28.621 siniestros de este tipo, lo que representa un aumento del 12,4% en comparación con el ejercicio anterior. Los sectores más afectados incluyeron el comercio al por menor, la hostelería y los servicios. El importe promedio de estas indemnizaciones rozó los 2.000 euros por siniestro. Luego estarían los daños por robo. Según los datos del balance de criminalidad del Ministerio de Interior, en España se produjeron 34.599 robos con fuerza en establecimientos comerciales el pasado 2022, frente a los 18.500 registrados al comienzo de la década. Es más, los robos en los comercios que contrataron un seguro aumentaron un 8,3% en comparación con el año anterior, de tal modo que 9.467 asegurados se vieron afectados por estos robos. Los sectores más afectados fueron alimentación, joyería y relojería y moda y complementos. Estos comercios asegurados pudieron minimizar los daños, aunque la patronal calcula que aquellos que no estaban asegurados tuvieron que afrontar como media 2.145 euros, que si bien no es una cantidad muy elevada, según señala el informe, sí que supuso que algunos locales cerrasen porque esa circunstancia agravó sus problemas financieros. Luego están los daños por fuego. Los incendios pueden ser devastadores no solo en términos de pérdida de propiedad, sino también de tiempo y recursos empleados en la vuelta a la normalidad. Cuando esta es posible, en 2022 se produjo una disminución del 4,6% en el número de incendios en comparación con el ejercicio anterior. No obstante, se registraron 11.314 incendios en establecimientos comerciales e industriales. Uno de los sectores más afectados por estos incendios fue la hostelería, por la persistencia de cocinas en las que se maneja directamente fuego. El coste que produce un incendio en esos locales es elevado, ya que el importe promedio de las indemnizaciones alcanzó los 17.892 euros. No olvidéis de suscribiros a vuestro canal Gestor y Gestoria, y recordaros que del 20 al 25 la Gestor y Gestoria se mantendrá cerrada por fiestas patronales y de moros y cristianos aquí en Novel de Alicante. Gestor y Gestoria YouTube, suscribirse, y 646-021-399 nuestro WhatsApp para contactar con nosotros desde 65 euros al mes como cliente fijo durante un año más, con descuentos y regalos, garantía, calidad, menos trabajos y buen trato al cliente. Ahora en julio y agosto solamente por las mañanas. 646-021-399 nuestro WhatsApp, pedís siempre cita.
siempre con citas, 646-021-399 nuestro WhatsApp y Gestory YouTube, suscribirse.